tercera parte. ¿Qué es lo que pasa con David Diamond? Desconoce por completo el desarrollo que el concepto de Mesías y las expectativas sobre el Mesías que se han tenido en el judaísmo. Entonces, ¿qué significa Mashiach? Ungido. ¿Quién es un Mashiach? Aquel que recibe una unción para ejercer un cargo especial. Dos muy claramente establecidos en la Biblia: rey y sumo sacerdote. Dos Mashiach diferentes, uno espiritual, uno político. Ahora bien, no es lo mismo en la época, por ejemplo, en la que el rey David gobierna y luego sus descendientes, las expectativas mesiánicas del pueblo judío, por una razón muy simple. El Mashiach, el ungido, el hijo de David, el descendiente de David, estaba en ese momento en el trono. Entonces, la expectativa real era en relación a los ideales del reino mesiánico: una era de paz, una era de justicia, una era de estabilidad y de armonía, donde Israel puede desarrollar plenamente todo su potencial de relacionarse con Dios por medio de la Torá. Pues bueno, ahí estaba el descendiente de David en el trono. Entonces, lo que se estaba esperando era la llegada de esa culminación histórica, de ese reino mesiánico. Bien, en el año 587 antes de la era cristiana, las tropas babilónicas destruyen Jerusalén, destruyen el templo, deponen a los reyes de la dinastía de David, y Judea pierde su independencia, y de hecho desde entonces la dinastía de David jamás volvió a gobernar Judea. Entonces, a partir de ese momento, solo a partir de ese momento, la expectativa mesiánica se amplía. Ya no nada más es la llegada del reino mesiánico, sino también la restauración del linaje de David en el trono. Luego va a reconstruirse el templo, eso permite que el sumo sacerdocio siga funcionando en términos normales. Entonces, bueno, durante toda esta etapa, las expectativas mesiánicas no se meten con el Mashiach ben Aarón, porque estaba el templo y el ejercicio del sumo sacerdocio se seguía dando de manera normal. Pero esto viene a cambiar hacia el año 171 antes de la era cristiana, con la deposición de Onías III y la imposición de su hermano Jasón, un sacerdote prohelenista, y que bueno, se entra en toda esta secuencia de acontecimientos históricos que van a derivar en la guerra macabea, en la guerra contra Antíoco Epífanes y todo este episodio tan complejo de la historia del pueblo judío, y que culmina cuando en el año 158 los macabeos o los asmoneos se imponen en el poder. Bueno, ellos fueron los líderes militares del pueblo judío, entonces ellos copan el poder a partir de ese momento, y Jonatán Hashmonai queda como sumo sacerdote. Él no pertenecía a los linajes tradicionalmente reconocidos como habilitados para ejercer el sumo sacerdocio. Por eso los sectores más tradicionalistas del pueblo judío lo vieron como una usurpación. De hecho, consecuencia de eso viene la creación de la secta esenia, por ejemplo, porque se usurpó el sumo sacerdocio. Entonces, la expectativa mesiánica crece. Ya no nada más se trata de la llegada del reino mesiánico, ni de la restauración del Mashiach ben David, del linaje de David. Ahora también hay que restaurar el linaje sacerdotal correcto en el sumo sacerdocio. Bueno, el templo continúa con su historia hasta su destrucción en el año 70, y en el año 70, con la devastación del país y la destrucción del templo, entonces se agrega la expectativa de que el templo, el Beit HaMikdash, tiene que ser reconstruido también como parte de la restauración mesiánica. Algo más que se agrega en este momento, y notes, es muy interesante: Vespasiano, el emperador romano, lanzó una persecución brutal contra los que eran considerados descendientes del rey David, justamente para intentar con esto aniquilar las expectativas nacionalistas del pueblo judío. Pero entonces, si en este momento todavía eran identificados los descendientes del rey David, aunque no tenían el poder, aunque no se había restaurado ese linaje en el trono de Judea, el pueblo judío sabía de qué familias iba a venir el Mesías, de qué familia iba a venir la restauración del trono. Es decir, no estaban esperando que de algún lugar misterioso surgiera el Mesías. No sabían cuáles familias eran las correctas.
y estaban esperando que surgiera de familias concretas. Solo hasta después del año 70, el linaje de David, los que eran conocidos como linaje de David, pasaron a la clandestinidad, justamente para evitar el ser eliminados por la política de Vespasiano, y a partir de entonces también se agrega la expectativa de la manifestación, de la recuperación de la vida pública del linaje de David. Eso significa que cuando Jesús de Nazaret nació, vivió y murió, nadie tenía dudas sobre de dónde tenía que venir el Mashiach ben David. Allí estaban las familias de David. No había profecías extrañas que cumplir. Simple y sencillamente estaban las expectativas sobre la restauración, expectativas que no se cumplieron, y la gente sabía de qué familias se podía dar esta restauración. Entonces, desde aquí ya estamos descartando, simple y sencillamente por la evolución histórica lógica del concepto de Mashiach, descartando que Jesús estuviese obligado a cumplir ciertas profecías para demostrar que era el Mesías. Para demostrar que el Mesías lo que tenía que demostrar era que era del linaje de David y traer el reino mesiánico, restaurar el poder de la casa de David en el trono de Judea, restaurar a los correctos linajes arónicos en el sumo sacerdocio. No lo hizo. Por el contrario, unos 40 años después de que murió Jesús, las cosas se complicaron todavía más. Bueno, este es un panorama así rápido de cómo ha evolucionado la expectativa mesiánica en el judaísmo, temas que David Diamond simple y llanamente ignora.